Arfuch cometió el error más peligroso de su carrera el día que creyó. Cuando firmó la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, no estaba cerrando una guerra, estaba activando la operación de inteligencia más calculada de la última década. Porque lo que ocurrió en la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés de Guadalajara, no fue un acto de despedida, fue una cacería disfrazada de luto. Nadie creyó realmente que el féretro estuviera vacío, pero lo que sucedió durante las siguientes horas destruyó una idea más importante, la de que la caída del fundador del Cártel Jalisco, Nueva Generación, había cerrado un capítulo. 6 días antes, el cuerpo había llegado al Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México bajo custodia militar. 6 días de silencio institucional, amparos ignorados, una Fiscalía General de la República que no ofrecía respuestas claras. Domingo de marzo de Totesex, horas, la carroza negra avanzó por la calle gigante hasta la funeraria. Lo que esperaba fuera no era un funeral común. Camionetas de la Guardia Nacional bloqueando accesos. Hombres armados en posiciones elevadas que y con lo que todo escribieron. Helicópteros trazando círculos constantes sobre la colonia. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal vestidos de civil, mezclados en quienes llegaban a presentar sus respetos. El gobierno permitió el velorio, pero no renunció al control. Lo convirtió en algo distinto. La pregunta incómoda era evidente. ¿Por qué permitir un velorio público en el corazón de Guadalajara para el enemigo más buscado del Estado durante cada? La respuesta estaba en los comunicados oficiales. Estaba en la lógica de inteligencia. El funeral era una operación. El luto, la cobertura. Los dolientes, los objetivos. Y para entenderlo, hay que entender San Andrés. San Andrés nunca fue territorio neutral. Durante años fue una colonia donde la presencia del campo no era una estructura. Redes de lealtad, negocios, silencios comprados con tiempo y dinero. Velar al fundador allí no fue logística. Fue un mensaje, una convocatoria. Quien tuviera vínculos reales entendía que debía expresar. Y en el mundo del narco no presentarse también comunica. Arfuch lo sabía y utilizó exactamente eso. Dentro de la sala principal, el lenguaje no era de armas, era de flores. En el universo criminal mexicano, las coronas funerarias funcionan como códigos. No dejan rastro digital. No tienen metadatos, solo una tarjeta escrita a mano que dice exactamente lo que debe decir y algo más. Llegaron a arreglos monumentales desde Michoacán, Nayalima, territorios donde la muerte del fundador no podía pasar sin reconocimiento formal. Pero hubo una corona que cambió la atmósfera. Rosas rojas y blancas, formando con precisión milimétrica la silueta de un gallo de pelea. El señor de los gallos, el apodo convertido en símbolo, el símbolo colocado en el centro del velorio. El silencio que produjo no fue de tristeza, fue de comprensión. ¿Quién la envió? Los analistas de la FERI se hicieron la misma pregunta en tiempo real, observando desde cámaras instaladas estratégicamente. Si la envió el Ofré, el heredero designado, el mensaje era continuidad, linaje, orden. Si la envió el jardinero, el significado era el opuesto, una declaración de que el símbolo ya no pertenecía al fundador, unidad o guerra interna. Cada tarjeta fue fotografiada, analizada. Siempre en la raya, la justicia llegará pronto. El gallo no muere, solo cambia de dueño. Ambigüedad perfecta, suficiente para parecer luto ante ojos externos. Suficiente para ser amenaza entre quienes entienden el código. Pero el mensaje más inquietante no estaba en las flores. Estaba en el féretro. Un ataúd cerrado no es, por sí mismo, una anomalía. Existen razones legítimas. Estado del cuerpo, decisiones religiosas, voluntad familiar. Pero el féretro de Nemesio Oseguera Cervantes no estaba simplemente cerrado. Estaba cerrado con llave, custodiado durante tus horas por seguridad privada, con instrucciones explícitas de que nadie, absolutamente nadie, se acercara más de lo estrictamente protocolario. Ni siquiera los familiares directos tocaron el cofre. En la cultura funeraria mexicana, el contacto es parte del rito. Una mano sobre la madera. Un gesto final. Aquí no ocurrió. La atención en la sala no giraba solo en torno al duelo. Giraba alrededor de una pregunta que nadie podía formular en voz alta. ¿Estaba realmente él ahí dentro? La hipótesis de sustitución forense, analizada durante los 6 días previos, bajo resguardo, adquiría aquí un nuevo peso.
Si el Estado entregó un cuerpo distinto para proteger el cadáver real, análisis, entonces el féretro cerrado no era una decisión familiar, era una condición, una cláusula no escrita del acuerdo. Pueden velarlo, pero no abrirlo, porque si lo abrían las consecuencias podía escapar a cualquier control. Existe otra posibilidad igual de perturbadora, que el cuerpo fuera auténtico, pero el estado en que quedó tras el operativo en Tapalpa hiciera imposible su exposición pública. No por verificación, sino por control del mito. Mostrar al hombre que durante años fue presentado como invencible en condiciones humanas, vulnerables, habría destruido algo que tanto el gobierno como el propio Kyunghee necesitaban. El símbolo. El mito era más útil que la realidad. Un féretro sellado protege dos narrativas al mismo tiempo. Mientras todos miraban la madera cerrada, pocos notaron otra señal más reveladora. Ausin, quien no asiste comunica tanto como quien aparece. Había alguien cuya presencia era crucial. El heredero señalado durante años como continuidad natural. El Lofrey. No estuvo ahí. No fue un problema logístico. No fue una simple precaución de seguridad. Fue el culo. Si el sucesor no puede presentarse en el funeral del fundador, el problema no es externo. Los analistas de la Fiscalía General de la República lo entendieron en los primeros 20 minutos. La ausencia confirmaba algo que hasta entonces era solo hipótesis. El Kong no enfrentaba solo presión estatal. Enfrentaba fractura. Y en medio de esa fractura, en la familia oraba frente a un cofre sellado y los leales buscaban las coronas, otra operación avanzaba sin que casi nadie lo percibiera. La funeraria no estaba solo vigilada. Estaba cableada. Cámaras con reconocimiento facial en accesos y pasillos. Micrófonos direccionales capaces de captar conversaciones en susurros. Intercepción de móviles registrando llamadas y mensajes durante todo el velorio. Entre quienes servían café y coordinaban las coronas, había agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Cada rostro fue comparado en tiempo real con bases de datos nacionales. Cada presencia se convirtió en información procesable. El nombre interno del operativo era simple y brutal. Cosecha, no captura, no arrecho, recolección de identidades, confirmación de vínculos, mapeo de lealtades que hasta entonces solo existían como sospechas. Los grandes líderes no asistieron. Sabían que un funeral así es, por definición, una trampa, pero los cuadros medios sí, operadores financieros, enlaces territoriales, figuras que en otro contexto pasan desapercibidas. En Tofo horas, el Estado obtuvo algo que meses de vigilancia no habían conseguido. Y entonces, cuando todos pensaban que lo más delicado había terminado, llegó el momento del entierro. Lunes 2 de marzo de Tutoses. Nantro de la mañana. El cortejo salió rumbo a Zapopan, o eso creían todos. 15 minutos después, el convoy cambió de dirección con una precisión solo puede existir cuando el desvío estaba planeado desde el inicio. Helicópteros ajustaron su trayectoria sin dudar. Vehículos no identificados se interpusieron entre la caravana y los periodistas. El destino final dejó de ser visible. ¿Dónde fueron realmente los restos? Existen dos versiones. Un mausoleo privado bajo vigilancia permanente en Zapopan, o un traslado militar hacia Aguililla, Michoacán, para un entierro sin nombre, un fundador enterrado anónimamente. Si eso ocurrió, fue una decisión estratégica. Una tumba sin señalización no puede convertirse en santuario. Pero durante la ceremonia final ocurrió algo aún. Un audio, grabado por alguien presente, filtrado a inteligencia por un canal inesperado. En esa grabación, una voz vinculada al círculo más cercano del heredero pronuncia un juramento. No es despedida, no es llanto, es una declaración con nombres y fechas, referencias específicas a estructuras del gabinete de seguridad, detalles que nadie fuera de círculos internos debería conocer. Ese audio, desde entonces, permanece en nivel más alto de compartimentación, no por sorpresa, sino por precisión. El funeral no cerró la guerra, la formalizó y mientras los algoritmos del operativo Cosecha siguen procesando rostros capturados ese día, una pregunta continúa suspendida en el aire. Si el mito era más poderoso que el hombre, ¿a quién enterraron realmente? Independientemente de dónde terminó el cuerpo, hubo algo que el entierro dejó claro. La historia no concluyó con la tierra cayendo sobre el ataúd. El audio filtrado cambió el equilibrio. La voz identificada por análisis técnico como perteneciente al círculo íntimo del heredero no sonaba derrotada. No era un adiós, era un juramento, un compromiso con nombres propios, fechas específicas,
referencias directas a estructuras del gabinete de seguridad, no insinuaciones precisión. Lo que ese audio revelaba no era solo intención de venganza, era conocimiento interno, un nivel de penetración institucional que obligaba a una respuesta que ningún gobierno puede ejecutar en silencio si la información se hace pública. Por eso el archivo fue clasificado al más alto nivel, no porque sorprendiera a quienes conocen el terreno, sino porque confirmaba algo que oficialmente nadie quiere admitir. El funeral no fue el cierre de una guerra, fue la notificación de la siguiente. Mientras tanto, fuera del radar estratégico, existía otra dimensión que ningún algoritmo puede procesar completamente. Entre las cientos de personas que pasaron por la funeraria La Paz había operadores y mandos intermedios, pero también había vecinos. Gente de San Andrés que creció en una colonia, donde el Cártel Jalisco, Nueva Generación, no era una organización abstracta, sino parte del paisaje cotidiano. Para ellos, Nemesio Oseguera Cervantes no era únicamente una amenaza nacional, era una figura cuya sombra había definido oportunidades y miedos durante años. Alguien que financió fiestas patronales y también alimentó la violencia que las rodeaba. Esas personas también fueron fotografiadas. También fueron cotejadas en bases de datos. También quedaron registradas en el operativo Cosecha, sin que nadie les explicara que asistir a un velorio podía convertirse en información de inteligencia. Ahí está la zona gris que ningún reporte simplificado puede capturar, donde las categorías de culpable e inocente se diluyen, donde el crimen organizado no vive fuera de la sociedad, sino entrelazado con ella. La funeraria fue un microcosmos del país. Leales infiltrados, vecinos, periodistas, algoritmos procesando rostros en segundo plano, helicópteros trazando círculos sobre la colonia y en el centro un cofre cerrado. ¿Estaba realmente él ahí dentro? El mito del Señor de los Gallos sobrevivió al hombre, porque los mitos construidos de la ausencia son más resistentes que los construidos sobre la presencia. Durante años su invisibilidad alimentó la leyenda, cada operativo fallido fortalecía la narrativa, cada búsqueda sin resultado expandía la sombra. Incluso ahora, la incertidumbre sobre su tumba prolonga esa sombra. Está bajo 3 metros de tierra en Aguililla, en una bóveda sin nombre en Zapopan, o en algún laboratorio militar donde los análisis finales nunca fueron revelados. Existe incluso una versión más radical, que la historia nunca salió de Tapalpa. Sea cual sea la verdad, el funeral en San Andrés no fue un final, fue una transición. El lotri que no asistió, la corona del gallo sin remitente confirmado, el juramento grabado, el convoy que cambió de ruta en el último segundo, los rostros que hoy están siendo vinculados a expedientes que en los próximos meses aparecerán en operativos desconectados. Al menos públicamente de aquel velorio. Jalisco, después de ese día, quedó como lo describieron los analistas en su reporte interno. Una olla a presión con el fuego encendido y sin una autoridad indiscutible capaz de bajar la llama. El Estado cosechó información, pero también sembró algo. La guerra que viene no será tan visible como la. Será más fragmentada, más silenciosa, más interna, y mientras tanto, la pregunta final permanece intacta. ¿Enterraron a un hombre o a un fantasma?